Bueno, Javier, aquí estamos de nuevo, desafiando el yo. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas perspectivas, ¿no? Sí, que es el sentido de la vida, ¿no? Claro, la vida tiene sentido, se lo damos. ¿Qué cuentas de esto? Bueno, yo creo que ese es un gran tema, ¿no? Sí, actualmente la psicología lo que acepta es que el sentido de la vida, que se podría definir como el propósito, lo que uno quiere alcanzar al final de la vida, por lo que uno quiere ser recordado, lo que uno quiere dejar como herencia, ¿no? A las siguientes generaciones, todo eso, pues bueno, se piensa que es muy importante y de hecho se acepta que es difícil, fíjate lo que te estoy diciendo, tener una sensación de bienestar y de estar completo, etcétera, si uno no tiene un claro sentido de la vida, ¿eh? Piensa que, claro, tradicionalmente nuestros abuelos que tenían creencias espirituales religiosas importantes, el sentido de la vida venía dado por esa creencia espiritual, ¿no? Yo quería, pues bueno, cumplir con mis principios religiosos, ¿no? Y eso daba sentido al final de la vida, era el tema principal, ¿no? Pero la pérdida de referentes espirituales religiosos hace que los seres humanos actualmente muchas veces no tengan un claro sentido de la vida. Y claro, esto tiene consecuencias, ¿no? Claro, pero ¿el sentido es el propósito o no? Es cosas distintas, ¿no? Bueno, se considera que sería lo mismo, ¿no? Que Sería lo decir, el mismo. sentido, sí, es la motivación, el propósito, aquello que quiero haber hecho durante mi vida, va ligado también, lógicamente, a los valores, ¿no? Los valores serían como las ideas, las orientaciones, los temas que son importantes, y que cada uno tiene los suyos, ¿eh? Se considera que hay pues, diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, valores espirituales. Para mí es importante lo espiritual, o para mí es importante el compromiso social, o para mí es importante la salud, o la familia, o la pareja, o lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus valores. La dificultad es identificar los valores. Mucha gente no tiene un claro sentido de la vida, es decir, no tiene claros cuáles son los valores. Y lo que es muy importante es ser coherente al final de la vida con los valores. Es decir, haber dedicado tiempo, porque la vida es tiempo, a lo que es importante, a los valores que es importante, sino a otros, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchas personas que al final de su vida, por ejemplo, varones, ¿no? Que dicen, para mí, doctor, lo más importante eran mis hijos, pero casi no les he dedicado tiempo, ¿no? Porque he dedicado toda mi vida a trabajar, ¿no? El valor del trabajo, que no era tan importante, pero le he dedicado mucho más tiempo que al valor de cuidar a mis hijos, que era lo más importante, pero no le he dedicado tiempo. Esa incongruencia, al final de la vida, produce mucho sufrimiento. Sin embargo, si hemos sido congruentes, eso hace que eso tenga sentido para uno, ¿no? Entonces, ahí estaríamos. Y luego otro tema, y acabo con esta parte, es que valores no son objetivos, ¿no? La gente confunde eso mucho y produce también mucho sufrimiento, ¿no? Un ejemplo. Ahora de lo que más vemos malestar psicológico en gente joven es muchachos jóvenes que no pueden estudiar la carrera que quieren, ¿no? Véase medicina, enfermería, fisioterapia, en fin, algunas de las que tienen números clausos, ¿no? Fíjate que eso es un objetivo. Yo quiero estudiar medicina, ¿lo consigo o no lo consigo? Pero un valor es diferente. ¿Cuál es el valor que subyace a estudiar medicina, enfermería? Se supone que es a ayudar a la gente. Eso es el valor. El valor siempre se puede orientar uno hacia él, ¿no? Si no puedo entrar en medicina, tal, pues puedo estudiar psicología o trabajo social, otras carreras que ayuden a la gente, o ninguna carrera. Me meto en una ONG a A ayudar a la gente. reenfocarlo. Exactamente. Entonces, si funcionamos en la vida por valores, vamos a ser mucho más felices que si funcionamos por objetivos, ¿no? Porque se conseguirán o no se conseguirán, pero cuando se consigan, vamos a sufrir mucho, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos que se consideran importantes ahora para la juventud, ¿no? Orientarlos a que funcionen por valores, no por objetivos, ¿no? Vivimos en una sociedad de objetivos. Consigo esto, no lo consigo. Soy un fracaso si no lo consigo. Soy una persona exitosa si lo consigo, ¿no? Esto habría que hacer un cambio radical. Una cosa, ¿el sentido va cambiando a lo largo de la vida o no tiene por qué ser siempre el mismo? Pues ¿Cómo? fíjate, para la mayor parte de la gente se mantiene bastante estable. Otra cosa es que uno no lo tenga claro, no lo tenga claro y entonces pues lo va encontrando, ¿vale? Pero para mucha gente suele ser bastante claro. De hecho, cuando hacemos, hay prácticas, ¿no? Hay prácticas para
e intentar conectar con ese sentido de la vida. Nosotros vamos a hacer una que es la del anciano, es decir, situarse, luego hablaremos un poco si quieres de la perspectiva, que es un tema importante, pero situarse al final de la vida, ¿no? Luego comentamos por qué. Y entonces, antes de llegar a eso, se suele hacer, pues, ¿qué sentido de la vida tenía yo a los 20, a los 30, a los 40 años, a los 60? La mayor parte de la gente, te diría que más del 90 o 95%, el sentido de la vida es bastante consistente. Es decir, lo que más o menos quería entonces, quizás más perfeccionado, más nítido, lo va teniendo a los 40 o los 50, pero no hay grandes diferencias en general. Lo que sí que vemos es que hay gente que no ha dado, con perdón, tumbos por la vida, que decir, que no se abierta, que decir, los 40, bueno, los 40 es un momento muy importante, luego si quieres hablamos de por qué, orienta su vida y se dedica. Y fíjate que los 40 también es un momento de vocaciones tardías. Hay mucha gente que, por ejemplo, hace medicina a los 40, se dedica a otras cosas, o hace psicología a los 40, o hace generalmente profesiones de ayuda. Y son muy buenos profesionales, porque tienen una claridad de ideas tremenda. A veces mejor que otros, no digo que todos, pero que otros que han empezado a los 20 o 25, que había otras motivaciones quizás no tan puras, por así decir, ¿no? Y han hecho esa carrera. Las vocaciones tardías, por ejemplo, profesores, ¿no? Por ejemplo, sacerdotes, ¿no? Lope de Vega era un ejemplo de vocación tardía, ¿no? Que se metió sacerdote. Generalmente, esas vocaciones tardías son muy potentes, ¿no? Porque son claras. Se habla de epifanías, como que lo han visto claro, ¿no? Ha aparecido una luz, ¿no? Como eh, como a San Pedro, ¿no? Cuando fue a Roma, se le apareció esa epifanía y decidió ir ahí y lo matan, ¿no? Lo mataron, estaba previsto, porque, pero le apareció Jesucristo, ¿no? Es como que te aparece una luz en el interior y dices, este es el camino. ¿Y por qué son importantes los 40? ¿Por qué dices tú? Sí. La que existe los 40, nosotros ya la hemos pasado, no sé qué tal lo hemos llevado, pero es importante porque todos tenemos expectativas, es decir, cosas que queremos hacer en la vida, cosas que queremos alcanzar. Hablo más de objetivos que de valores, ¿eh? Cosas, quiero hacer esto, quiero tener hijos, por ejemplo, quiero hacer una carrera, quiero tener éxito en esto, quiero construir, quiero tener una empresa, quiero montar un imperio, quiero ganar 1 millón, estos los americanos, ¿no? Ganar mi primer millón, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, a los 40, uno empieza a darse cuenta de que muchas de las cosas que quería conseguir en la vida no van a ser posibles, no van a ser posibles, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral, pues si no he conseguido algo a los 40, pues ya veo que esto es lo que hay, ¿no? Y claro, esto obliga a hacer un duelo, es decir, a asumir que esto no va a ser posible, ¿no? La respuesta puede ser muy diferente, en el sentido de que hay gente que lo acepta, ¿no? Y reorienta, digamos, sus preferencias, y hay otra gente que hace una negación, ¿eh? Vemos mucha gente, varones más frecuentemente que mujeres, ¿no? Que se dedican, yo qué sé, a hacer, ahora está muy de moda, a hacer maratones, es decir, a no sentir que son mayores, que se Ya, van haciendo viejos. una negación, en Pues realidad. exactamente, es una eterna juventud, ¿no? Es una especie de síndrome de Peter Pan, no Ya, querer crecer. O rompen con la pareja y se emparejan con otra mucho más joven, ya. ¿no? Es una forma de hacer una negación de todo eso, ¿no? Entonces, por eso te decía, y sin embargo, cuando eso se utiliza para elegir una profesión o para orientar el sentido, generalmente ese sentido es muy claro, ya no se cambia nunca, porque es nítido, ¿no? Entonces, tiene, digamos, aspectos positivos y negativos como todo, ¿no? Que hay que hacer el duelo de cosas, pero también las decisiones que tomas a partir de los 40 generalmente son muy sólidas. Por Ya. ejemplo, en el mundo espiritual es muy frecuente, ¿no? Eso es algo que hablamos mucho bueno, con gente que está en este entorno, ¿no? Que la edad media de la gente casi siempre está por encima de los 40, Mm, porque es gente que ha visto claro lo que quiere en la vida. Es decir, ya ha conseguido o no ha conseguido otras cosas, pero digamos que ya no tiene expectativas en la vida mundana. Y dice, bueno, mi decisión es dedicarme a esto. Es una reflexión interesante. mm. ¿Y puedes poner algunos ejemplos de sentido, o sea, de sentidos de la vida para distintas personas? Por ejemplo, ¿qué puede ser un sentido de la vida? ¿Cuál puede ser un sentido de la vida? Sí, para mi parte de la gente, al final de la vida, cuando hacemos esta práctica del anciano, ¿no? Esta práctica del anciano, que ya te digo que es una práctica de las más Y utilizadas. luego la podemos hacer, ¿no? Sí. Sí, podemos hacerlo, sí, sí, efectivamente podemos hacerlo previamente al Sí. final, ¿no? No se va, como te digo, no poniendo a los 20, a los 40, a los 60 y a los 80, ¿no? Que es pues una esperanza de vida, bueno,
de la que hay en este momento, ¿no? Entonces, uno ve al final de la vida que ve su vida ante sí y de qué es lo importante, etcétera. Para la mayor parte de la gente lo que es importante no suele ser el éxito, el dinero, la fama, este tipo de cosas, digamos, más materiales, que también son materiales, ¿no? Sino, para la mayor parte de la gente hay dos temas que son nucleares. Uno, lo que han querido y les han querido a lo largo de la vida. Es decir, el sentimiento de haber sido amado y de haber amado a otras personas. ¿Eh? Esto es muy importante en general. Y un segundo aspecto es lo que he hecho por el mundo para que el mundo vaya mejor. ¿Eh? Hay, digamos, una especie de axioma en psicología y es que la gente es mucho más feliz cuando hace cosas por los demás que cuando hace cosas por uno mismo. ¿Eh? Esto que, fíjate, es algo que yo creo que es obvio para los que nos dedicamos más a estos temas, pero no es tan obvio para la gente, ¿no? La gente sobre todo lo que quiere es conseguir su felicidad, pero cuanto más intentas buscar tu felicidad, generalmente más encuentras tu sufrimiento. Sin Ya, embargo, cuanto más intentas encontrar la felicidad, ayudar a la felicidad de los demás, más encuentras tu felicidad, ¿no? Hay una bonita metáfora, la del Quirón. Yo creo que alguna vez la hemos comentado, ¿verdad? El Quirón que está herido con una flecha de la hidra. El Quirón es inmortal, es esta mezcla de Dios y del caballo, ¿no? Es un, sí. entonces, Ser mitológico, ¿no? sí, claro, es un ser mitológico, ¿no? Y entonces se hace experto en todo lo que son medicinas, ¿no? Pero no puede curarse, porque la herida producida por la cabeza de la hidra no tiene solución, ¿no? Pero es inmortal. Entonces, como desarrolla tanto el arte de la medicina, puede ayudar a muchísima gente. Entonces, no puede curarse a sí mismo, la herida sigue estando y produce dolor, pero aliviar el dolor de los demás descubre que es lo único que alivia su propio dolor, ¿no? Yo creo que esa metáfora, ¿no? Del centauro del Quirón el Centauro es muy bonita y resume de alguna forma el sentido de la vida. ¿Eh? Es decir, si yo me he dedicado a intentar ayudar a que el mundo vaya mejor, generalmente eso ha dado un sólido sentido, mucho más que si me he dedicado a estar yo bien, a ser feliz yo. Claro, 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 porque si no, ahí hay como mucha identificación con uno mismo, ¿no? Cuando estás preocupado de Claro, ti, autocentramiento, ¿no? Digamos. claro. Y esa perspectiva de la que hablabas, ¿no? Esa perspectiva eh, se va alcanzando. Bueno, yo creo que luego con la práctica del anciano se puede ver la Sí, perspectiva. todo lo podemos hacer, sí. Sí. Mm. Eh, ese sería un aspecto porque lo que te decían, claro, en la práctica lo que intenta es alcanzar la perspectiva. El concepto de perspectiva es muy interesante, ¿no? En psicología aparece cuando el ser humano llega a la Luna y se observa que la mayor parte de la gente que viene, los astronautas, tenían una sensación de conexión, de mística inaudita, ¿no? Que no tenían antes y aparecía prácticamente en todos. Es decir, haber visto la Tierra como un punto pequeño desde la Luna daba la sensación de fragilidad de la Tierra, de que todos somos hermanos, de que había que cuidar el sono de esa hermandad. Y eso se le llamó en psicología el efecto perspectiva. Y de ¿Eh? la perspectiva de no ser nada, ¿no? O sea, de ser algo minúsculo, ¿no? Exactamente. Y en la vida, claro, la perspectiva te la da el final de la vida, ¿no? Porque yo siempre suelo poner el ejemplo a la gente, ¿no? Acordaos cuando éramos adolescentes, ¿no? Y teníamos cualquier pareja de la época, o nos suspendían cualquier asignatura, etcétera. Todo eso lo vivíamos con una intensidad increíble, ¿no? Ahora con 40, 50 años, me parece un juego de niños, adolescentes. Yo siempre les digo, lo que nos está ocurriendo ahora, en este momento, que es inaudito, ¿no? Hemos vivido una pandemia, estamos viviendo, por desgracia, un par de guerras y tal. Cuando tengamos 80 años, será simplemente algo más de las muchas cosas que hemos vivido, Claro. porque entonces tendremos la perspectiva, ¿no? Igual que lo de los adolescentes ahora nos parece tal, a los 80 años lo de ahora también nos parecerá como lo de los adolescentes, porque Claro. tenemos la perspectiva global. Entonces hay que ponerse al final para poder tener la perspectiva, ¿no? Esa es la quinta esencia, ¿no? De la Claro, medicina. fíjate con esto que dices, hay una cosa que sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Muchas veces pasa esto, es decir, en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? En este momento, a lo mejor tenemos una situación que no la vivimos como algo agradable, no sé, yo qué sé, imagínate que una persona que tiene un niño pequeño y está con él y pues se le hace caca a la madre encima, ¿no? Y en ese momento lo vives como algo, wow, esto tal, no sé qué, pero en la perspectiva de unos años después, cuando te acuerdas de aquello, te ríes de eso, ¿no? O Sí, sí, sea, es sí. decir, eh, siempre vemos las cosas después, ¿no? O sea, es como que cuando las retrotraemos, ¿no? Sí.
Claro, por eso, porque tenemos mucha mayor perspectiva, ¿no? En el momento siempre nos produce más sufrimiento, nos Hay produce más identificación en el momento. hay más identificación, y generalmente con el paso del tiempo, no siempre, eso también tiene cierta relación con el trabajo personal. Quiero decir que hay una especie de error, yo lo considero como tal, no soy el único, eh, que piensa la gente que el sufrimiento te hace crecer siempre. No es así, no Ah, ya. siempre te hace crecer, no hace falta gestionarlo bien y tal, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, lo que tú cuentas es sufrimiento en un momento dado, que luego lo ves con perspectiva, y esto es una, digamos, una técnica psicológica que para mí es la más potente, que se llama reinterpretación positiva de los sucesos vitales negativos. Es decir, algo que lo has vivido como sufrimiento, como negativo, tiempo después puedes resignificarlo, darle un sentido, ¿no? Y Claro, decir, gracias a eso, claro, claro. ahora soy como soy. ¿Eh? Claro, Eso me sirvió para ser ahora, para haber crecido, etcétera, ¿no? claro, pero no lo puede resignificar hasta que no vives lo siguiente. Sí, 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 en general, a veces sí, pero efectivamente es más fácil resignificarlo con el tiempo, ¿no? Y Claro, claro. sobre todo también porque con el tiempo uno crece y tiene más perspectiva, generalmente se ha trabajado más, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero sí, sí. ¿No? Y te das cuenta de que aquello que te pasó te trajo hasta este momento y ahí es cuando haces la resignificación. Claro, Claro, claro. Claro, claro. sí, sí. Todo eso va muy ligado, efectivamente. Claro. Sí, Uno de bueno, los temas que se recomienda también es, una vez que has identificado ese sentido de la vida, ¿eh? Resumirlo en una o dos frases y repetírtelas por las mañanas. Y eso me parece muy importante, ¿no? Es decir, la vida nos atrapa, ¿no? Es como pues, total. un succionador, ¿no? Entonces, si tú has podido conectar con ese sentido de la vida, con esta práctica, o porque lo tienes ya, que decir que no, la práctica es simplemente una ayuda. La recomendación sería, cuando te levantas por la mañana, recordarte, el sentido de la vida es este y este, ¿no? Haces felices a la familia, intentar ayudar a que el mundo vaya lo mejor posible, generar el mínimo sufrimiento, en fin, cualquiera de estas frases, ¿no? Y repetírselo, porque el mundo te atrapa. Y luego por la noche ves si he sido coherente con eso, ¿no? Claro, Otra práctica recordarlo. que es interesante es por la noche, esta es una práctica que está muy, lo hemos comentado una vez también, ¿no? Hablando de la Sí, muerte, ¿no? sí, sí. De los cartujos, cuando sienten que se van a morir por la noche, ¿no? Yo mismo es una práctica que me gusta hacer, está en la tradición tibetana, ¿no? Buda decía que cada día es como una vida. Por la mañana nacemos y por la noche morimos. ¿No? Tendríamos que evaluarlo como si fuese una vida, ¿no? Entonces, por la noche decir, ¿qué he hecho hoy de valioso? Como si estuviese al final de la vida y hubiese valorado eso, ¿no? Porque si cada día lo podemos valorar así, decir, ¿qué he hecho hoy de valioso para ayudar, para ser coherente con mi sentido de la vida, para ayudar a que el mundo vaya mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Esa práctica por la noche yo pienso que es muy valiosa también. Javi, antes de ir con la práctica, me gustaría algo que comentaste ahora, con esto que decías, ¿no? De que muchas veces tenemos la creencia de que el sufrimiento siempre nos trae algo positivo después, ¿no? Sí. Y que no es así. ¿Puedes hablar un poquito de esto? No sé, Bueno, aclarar esto un poco. claro, depende de las características del individuo, ¿no? Quiero decir, el sufrimiento, como todo en la vida, per se es neutro. Cuando trabajamos con la aceptación decimos, la vida es neutra, ¿no? Nosotros lo etiquetamos como positivo o negativo, ¿no? Entonces, el sufrimiento bien gestionado, con crecimiento, con herramientas y tal, puede permitir un sufrimiento increíble, o sea, perdón, un crecimiento increíble, ¿no? A nivel personal y para ayudar a los demás, porque has podido tocar Puede aportar mucho, sí, claro. muchísimo. Pero mal gestionado también lo que vemos es que hace que el individuo se cierre en sí mismo, tenga una especie de odio hacia todos los demás, de envidia hacia los demás porque no sufren, de enfado con el mundo. Muchas veces se pierde la fe en si tenía creencias espirituales previas. Yo lo he visto mucho en enfermedades crónicas, ¿no? De gente que tenía creencias espirituales pues, cristianas o lo que sea y deja de creer en Dios. Es, ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo lo permite con Dios? ¿No? Porque una pregunta frecuente es, ¿por qué a mí? ¿Por qué Sí, me ocurre a mí? ¿Cómo Dios permite esto? ¿No? Entonces se puede llegar a gestionar mal en el sentido de producir mucho sufrimiento. claro, Entonces, no siempre va a producir un claro. crecimiento. Sí, Eso sí, es totalmente. importante. Y antes de pasar a la práctica, si vamos a pasar, haría una reflexión que se está desarrollando mucho en los últimos tiempos, ¿no? Hay autores como David Lloyd, el famoso maestro Zen, que ha hablado de ello, pero también en psicología se está hablando, que es lo que se llama proyectos de carencia. Los proyectos de carencia, algo comentamos, yo creo que cuando hablamos del yo, como el yo nota, que al final todas las sesiones están relacionadas, porque claro, todos los Sí, temas, ¿no? totalmente, claro, claro. Es decir, como yo nota que no existe, que no existe, que es una falacia, intenta buscarse megaproyectos que le den sentido, ¿no? Muchas veces estos megaproyectos tienen un componente social,
es decir, son muy vendibles, ¿no? Pues me meto a una ONG para ayudar a otras personas, ¿no? O puede ser incluso algo tan eh, sencillo como tener hijos. Es decir, porque lo que hace el proyecto de carencia no es el contenido. Es decir, no es por este contenido por otro, sino es por la forma, ¿no? El proyecto de carencia es de carencia porque desequilibra todo lo demás. ¿Me explico? Yo me dedico a eso en tal intensidad de tiempo y de energía que todo lo demás queda alterado. Todo lo que son relaciones de pareja, relaciones de amistad, Estoy afición, totalmente focalizado ahí, digamos. totalmente focalizado, todo lo demás no existe, ¿no? Y otro de los aspectos que se nota de que este carencia es que si por alguna razón, porque la vida es muy compleja, eso no se puede mantener, no puede seguir, por lo que sea, y lo pierdo ese proyecto, ese objetivo, tengo tal sensación de vacío que se manifiesta en una depresión. Es una sensación de que mi vida ya no tiene O sentido. sea, hay una identificación total de la vida con eso. Una identificación total con eso, pero además, insisto, alterando todos los demás aspectos de la vida, todos Claro. los demás componentes, ¿no? Entonces, claro, eso produce una sensación de vacío y de carencia que, insisto, mucha gente suele acabar en una depresión, ¿no? Entonces, vale la pena darse cuenta. El contenido no es lo importante, puede ser cualquiera, sino hasta qué punto uno hipoteca todo lo demás. Muchas veces, cuando gente se dedica, por ejemplo, a temas políticos, ¿no? Yo solo vi mucho en la época de la transición política española. Mucha gente se había dedicado, ¿no? Pues, bueno, a la lucha contra la dictadura, que es muy noble, todo eso, pero la forma era que todo lo demás estaba destrozado, ¿no? La mujer deseando divorciarse, los Ya, hijos no ya. reconocían a su padre porque no le habían visto durante años, no había tenido un trabajo estable. Cuando llegó la democracia no sabían qué hacer, qué hacen con su vida. Era como que se oían Ya no frases, tenía nada sentido, ¿no? O sea, no tenía nada sentido. Se oían frases como el tipo, contra Franco vivíamos mejor, pero porque entonces había algo contra lo que luchar, pero ahora ¿qué hago con mi vida, no? Entonces, ese es un ejemplo, pero hay muchos de esos. Las guerras, por ejemplo, hay mucho de hay eso. Sí. gente que se dedica a las guerras, está, no sé qué, bueno, eso sería. No, e incluso que puede ser lo que dices tú, ¿no? Incluso que eso puede ser muy noble a lo que te dediques, ¿eh? Claro, sí, sí, por eso digo que Muy muchas noble. veces son súper sociales, son súper, porque claro, ahí engaña más. Yo me siento genial, ¿no? Ese yo se siente muy bien diciendo, qué buena persona soy, qué Claro, social, claro, 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 pero claro. es un sentido de carencia, ¿no? Cuando eso falla, al final me doy cuenta de que me quedo sin nada, ¿no? No hay Sí, nada, no es había muy nada. sutil. Claro, es muy sutil, esto, es Sí, muy sí. sutil. ¿No? Y Entonces, esto, yo creo que esto se da mucho en la sociedad, ¿no, Javi? te da mucho y cada vez más, yo creo, porque no hay, es decir, las religiones tradicionales no eran proyectos de carencia, eran proyectos muy bien engarzados con la vida diaria, como tiene que ser una creencia espiritual, ¿no? Es decir, no te vas ahí fuera del mundo, no, no, está engarzado con eso, ¿no? Mientras que hoy en día está la sensación de vacío que Claro, tenemos por esa no creencia espiritual, que uno tiene que meterse muchas veces en luchas sociales, ecológicas, del tipo que claro, sea, para justificar esto, ¿no? claro, Pero claro, es claro. excesivo. Es fuerte esto, es muy interesante esto, Es ¿eh? muy interesante, sí, yo creo que igual tenemos que volver algo más a eso, porque lo que dices es uno de los temas que más se está viendo hoy en día, que más se está viendo hoy en día. Bueno, vamos entonces con la práctica. Venga, vamos entonces con la práctica rápidamente, si os parece, y adelante. Invitamos a adoptar la postura y lo que os invito es a visualizarnos a nosotros mismos a la edad de 20 años, esos jóvenes que éramos, ¿no? En la flor de la vida, el aspecto físico que teníamos, la ropa que llevábamos, la vida que teníamos, que hacíamos, estudiábamos, trabajábamos, hacíamos más cosas. Intentamos conectar con cómo era nuestra vida entonces y nos planteamos qué era lo que queríamos hacer entonces en la vida. Los 18 o 20 años es un momento en que uno tiene claro qué es lo que quiere hacer en la vida, sus proyectos, sus ideas. ¿eh? ¿Cómo podemos resumir en una frase lo que en ese momento queríamos hacer con nuestra vida? Intentamos hacer ese resumen en una o dos frases y vamos a la respiración, dejamos pasar pensamientos y emociones. Damos un salto más, vamos ahora a los 40 años. Estoy resumiendo la práctica, generalmente hacemos 30, etcétera, pero estoy diciendo más breve. Nos visualizamos a los 40 años, si no tenemos esa edad, pues imaginamos
cómo será nuestro aspecto físico, nuestra vida entonces. Si tenemos esa edad, pues eso es lo que hay. Y los que ya hemos pasado esa edad, recordamos. Con 40 años, el aspecto físico, la vida que llevábamos, que llevaremos, con quién estaremos, en qué trabajaremos, cómo será nuestra familia, qué será lo que hagamos. ¿eh? Con 40 años, como comentaba, igual que con los 20 años, la vida es un libro abierto, todo es posible, y por eso todas las expectativas pueden realizarse. A los 40 años uno empieza a darse cuenta de que muchas de las cosas que quería conseguir en la vida simplemente no serán posibles. Pues ya va viendo que no se están consiguiendo, y por tanto no se conseguirá. Este duelo, por lo que no se va a poder conseguir, es la base de la crisis de los 40 años. La sensación de que tenemos que despedirnos de cosas que queríamos hacer. Es el momento también de las epifanías, lo que decía, ¿no? De las vocaciones tardías. Es un momento de gran interés e intensidad. Con 40 años, ¿qué queríamos hacer en la vida? O si tenemos esa edad, ¿qué queremos hacer? Y si no la tenemos todavía, ¿qué imaginamos que querremos hacer en la vida? De nuevo, hacemos una frase o dos y la resumimos. Vamos a la respiración, dejamos pasar pensamientos y emociones. Damos un salto más, nos vamos a los 65 años, más o menos, ¿no? La edad de jubilación en la mayor parte de países. Intentamos imaginarnos el aspecto físico entonces. Cuanto más joven es más difícil, pero os invito a hacer este esfuerzo porque vale la pena. El aspecto físico que tendremos, con quién viviremos, dónde. A los 65 años, como decíamos, estaremos jubilados. El trabajo suele ser lo que más estructura nuestra vida, es el aspecto del yo, es un aspecto del yo que más nos formatea de alguna forma, es el centro, generalmente de nuestra vida, es nuestra identidad. Cuando nos presentamos decimos, me llamo fulano de tal y soy tal trabajo, tal profesión. Pues a los 65 años ya el trabajo no será importante. Toda la energía, todo el esfuerzo que hayamos dedicado, a partir de ese momento ya no será importante. Por eso, ¿qué será lo importante para nosotros, lo valioso, cuando el trabajo ya no lo sea? Os invito a esa reflexión, a hacer una o dos frases sobre eso, visualizándonos con esa edad, 65 años. Si hemos podido hacer la frase, vamos a la respiración, dejamos pasar pensamientos y emociones y iríamos a un último momento, a los 80 años. De nuevo, cuanto más joven, más difícil, pero os invito a este esfuerzo porque vale la pena. Y nos imaginamos con el aspecto físico de 80 años, ancianos, y os invito a imaginar, no lo sabemos, ¿no? Generalmente nadie de los que estamos aquí tenemos esa edad todavía, ¿cómo será nuestra vida? Quiere decir, con quién viviremos, dónde, en una residencia, en un piso, etcétera. Intentamos imaginar esa situación de 80 años. Fijaos que para entonces ya era más de 15 años que el trabajo ya no será importante. Vuelvo a insistir que el trabajo, que es uno de los elementos que más se estructura, hará años que ya ni nos acordaremos de en qué trabajábamos. Y a los 80 años tendremos la vida delante de nosotros. En ese momento tendremos la perspectiva. En ese momento, cuando miremos nuestra vida, ¿qué será lo que nos haga sonreír? ¿Qué será lo que nos haga decir? He llevado una vida que vale la pena, que tiene sentido. Lo que nos haga decir eso en ese momento y al final de la vida. Ese es el sentido de nuestra vida. Esos son nuestros valores. ¿eh? La invitación es a resumirlo en una o dos frases. Generalmente para la mayor parte de la gente, como os decía, no suelen ser el éxito, la fama, el dinero, sino temas del tipo de lo que he querido y me he querido, lo que he hecho por el mundo, etcétera, etcétera. Observad que es para vosotros lo que al final de la vida será lo valioso. Y si lo habéis podido identificar, lo resumimos en una o dos frases que serían las que os invitaría a que cada mañana os repitieseis. Y también que pensaseis si la vida que llevamos ahora será coherente al final de nuestra vida. Es decir, si estamos dedicando tiempo a lo que realmente es importante o tenemos que reestructurar eso y dedicar menos tiempo a cosas que luego al final de la vida no serán tan importantes y dedicar más tiempo a lo que al final sí será lo valioso. Antes de terminar, os comento
la fábula del leñador que se suele utilizar en estas circunstancias, que decía que un leñador estaba cortando madera, llevaba una tonelada de leña cortada y le quedaba otra tonelada de leña por cortar, y acertó a pasar algún maestro por allí, meditador, y se dio cuenta de que el hacha no estaba afilada. Y le dijo muy amablemente, buen hombre, no quiero molestarte, pero ¿te das cuenta de que esa hacha no está afilada? Y el leñador enfadado le dijo, pues claro que me he dado cuenta, ¿te crees que soy estúpido? Pero no es que ahora no tengo tiempo. Mira toda la leña que me queda por cortar. Afilaré el hacha cuando la haya cortado toda. Eso suele ser lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Atrapados por todas las demandas del mundo, por toda la leña por cortar, no podemos parar a darnos cuenta de si la hacha está afilada, es decir, si tenemos un claro sentido de la vida. Y solemos dejarlo para el final de la vida, cuando la leña esté cortada, cuando todos los asuntos mundanos estén terminados. Pero entonces será inútil afilar el hacha, porque no habrá leña. Bueno, muy Pues esta bueno, es la práctica, ¿eh? Resumida pero potente. Yo creo que vale la pena dedicarle el tiempo. potente. Bueno, Javi, pues nada, gracias y vamos a continuar. Venga, Nos vemos. Un abrazo gracias. a todos.